Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga una vez más. Damos gracias a Dios en esta noche. Agradecemos a Dios por esta bendición que nos da una vez más de poder llegar hasta sus hogares. Agradecemos a Dios por esta bendición. Les saludamos a todos en el nombre de Jesús. Creemos, ¿verdad? Y confiamos que el Señor se va a glorificar. Dios nos va a bendecir a través del estudio de esta palabra en el nombre del Señor. Así es que damos gracias a Dios. Les bendigo a todos y estamos orando por cada uno de ustedes, pidiéndole siempre a Dios que Dios les guarde, que Dios les bendiga y que siempre la mano de Dios esté con cada uno de ustedes. Gracias a Dios que ya el domingo tuvimos nuestro primer servicio. Bendigo a Dios por todas las familias que estuvieron, ¿verdad? Que fue un buen grupo, el de las 10 y a las 12 tuvimos también un buen grupo en el nombre de Cristo. Así es que les bendigo a todos y yo les digo, vamos para adelante. El Señor está haciendo cosas maravillosas, cosas tremendas en el nombre de Cristo. Recuerde que estamos los domingos de 10 a 11. Es el primer servicio y el segundo servicio lo tenemos de 12 a 1. Así es que estamos haciendo los servicios cortos por las indicaciones que se nos han dado. En el nombre del Señor, así es que primero Dios, ahí estamos ya. Para el otro viernes, si Dios le place, queremos poco a poco, vamos a estar ya en el templo también con la ayuda del Señor. Así es que ese viernes lo estaremos transmitiendo también por Facebook y por YouTube desde la iglesia. Pero ya el domingo volvemos otra vez a estar a las 10 de la mañana. Amén. Así es que al final les doy unas indicaciones. Quiero leer la palabra, quiero dejar esta palabra por unos minutos en el nombre del Señor. En el libro Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 11, nos habla esta palabra aquí acerca de los 10 hombres leprosos. Y el tema que quiero abordar con ustedes es: un corazón agradecido glorifica a Dios. Un corazón agradecido glorifica a Dios. Dice la palabra en el capítulo 17, versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero, y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Esa es la bendición que vamos a tener esta tarde en el nombre de Cristo, pidiendo siempre la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la participación y la dirección de su Santo y Divino Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a dar, ¿verdad?, por unos minutos esta palabra. Un corazón agradecido glorifica a Dios. Yo no sé si usted, como introducción esta mañana, usted pudo agradecer a Dios por su misericordia, por haber abierto los ojos, por haber ido al trabajo, por haber regresado, por haber estado con sus hijos, por haber participado de las bendiciones de Dios. Pero debemos estar siempre, la Biblia dice que dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Recuerde que usted y yo somos seres mortales, somos seres finitos, ¿verdad? Dios es inmortal y Dios es un Dios infinito, y nosotros debemos todos los días darle gracias a Dios por su misericordia y su gracia divina. Quiero entonces
avanzar en esta palabra, dice la Biblia, yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea. Verso 12, y al entrar en la aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. 10 hombres que andaban en la aldea, que andaban en las montañas. ¿Por qué? Porque recuerde, o quizás algunos de ustedes no saben, la lepra, toda persona que se enfermaba de lepra, venían al sacerdote y el sacerdote lo examinaba, y si era verdaderamente era la enfermedad, era lepra, ellos inmediatamente a la gente que tenía lepra la tomaban como inmundos. Entonces, todos los leprosos, toda la gente que se enfermaba de esta enfermedad, tenían que desecharlos de la ciudad, no podían entrar al templo, no podían estar en sus casas, no podían estar con sus familias, automáticamente eran desechados, los echaban a los montes, a la suerte de ellos. Y sin duda alguna, pues allá se encontraban varios, y entre ellos pues hacían sus grupos. En este caso dice la Biblia que eran 10 hombres y los 10 estaban leprosos. La lepra simboliza o es símbolo del pecado. Y eso es lo que hoy en día está marginando y acabando al mundo. Todos el mundo estamos pasando por una situación donde el pecado está sobreabundando. La lepra se está sobreabundando y la gente está cada día más peor su situación, su relación con el Señor. Jesús siempre acostumbraba a salir por las calles, se iba por las montañas, se iba de una ciudad a otra ciudad, de una aldea a otra aldea, y siempre Jesús, hermano, en cada uno de los viajes o de la travesía que él llevaba, cuando iba de Jerusalén hacia Judea, cuando iba de Judea hacia Samaria o de Samaria a otros lugares, Jesús siempre se encontraba en las montañas, en las aldeas, con gente necesitada. Jesús siempre se encontraba con gente que estaba aislada, con gente que tenía necesidad, con gente que estaba desahuciada. Entonces, en este caso se encuentra con 10 hombres leprosos. Recuerda que en una ocasión Jesús cuando va, dice la Biblia en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, y le era necesario pasar por Samaria. Y cuando Jesús pasó por Samaria, Jesús se encontró con una mujer que estaba necesitada. Usted conoce la historia. Jesús comenzó a hablar con ella. Jesús comenzó a hablarle acerca del plan de salvación. La mujer, cuando empezó a escucharlo hablar, le dijo, maestro, Señor, parece que eres un profeta. Y Jesús comenzó a hablarle acerca del agua de vida, y Jesús se le presenta a ella como el agua de vida y comienza a decirle Jesús toda la vida de ella. Ella entendió que él era el Mesías. Entonces esta mujer no era feliz. Esta mujer había tenido 5 maridos y con el que vivía ahora no era su marido. Entonces cuando ella se da cuenta de que con el que estaba hablando era el Mesías prometido, pues ella va y le cuenta a la ciudad de Samaria que ha encontrado al Mesías. También en otra ocasión Jesús se subió a la barca, le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado del mar. Y cuando llegan al otro lado, Jesús se encuentra con un hombre que estaba poseído, con un hombre que estaba endemoniado en la ciudad de Gadar. Y cuando está en la ciudad, allí se encuentra con este hombre y Jesús lo hace libre. Entonces, cada vez que Jesús salía de un pueblo a otro pueblo, Jesús, hermano, siempre se encontraba con gente necesitada. En este caso se encuentra con 10 hombres leprosos, 10 hombres desahuciados, 10 hombres desechados, 10 hombres que estaban en las montañas porque no podían. Recuerde que estaban inmundos y no podían acercarse ni a su familia, ni al pueblo, ni nada. Tenían que estar en las montañas. ¿Cómo vivían? Tremendo. ¿Qué comían?
quizás lo que la gente tiraba, o quizás lo que por las noches por allí se acercaban y agarraban algo de los desperdicios que la gente aventaba en la basura. Entonces, cuando ellos ven a Jesús, esto es algo muy importante, dice la Biblia, que cuando estos hombres vieron a Jesús, ellos se dan cuenta que el hombre que va pasando no era un hombre común o un hombre cualquiera. Se dan cuenta que ese hombre era Jesús. Y dice la Biblia que cuando ellos alzaron la voz, versículo 13, alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. O sea, ellos conocían a Jesús. Si este hombre no hubiera sido Jesús, hermano, toda persona que se encontraba a un leproso en las montañas, ¿qué era lo que hacía? Que agarraban piedras y les arremetían y decían: inmundo, inmundo, y los apedreaban. Inclusive muchos leprosos hasta morían porque la gente no podía acercarse a uno de ellos, ni ellos, mucho menos podían acercarse ellos a la gente. Entonces, en este caso, cuando ellos ven a este hombre, ellos lo conocieron y se dieron cuenta que este era su única esperanza. Cuando ellos lo ven, dice la Biblia, alzaron su voz diciendo: Jesús, Maestro. Sin duda alguna, estos hombres, hermano, cuando estaban limpios, cuando eran parte de la sociedad, porque en este caso no eran parte ya de la sociedad, estaban aislados. Cuando estos hombres, sin duda alguna, estos hombres cuando estaban limpios, cuando participaban en el templo, esos hombres fueron testigos de muchos milagros que Jesús hacía. Quizás estos hombres estuvieron presentes, hermano, cuando Jesús sanó a la mujer del flujo de sangre. Quizás estos hombres estuvieron presentes cuando levantó a Lázaro. Quizás estos hombres fueron testigos, hermano, cuando levantó al paralítico en el estanque del Betesda. Quizás estos hombres fueron testigos, hermano, de cómo Jesús enderezó a aquella mujer que estaba encorvada por 18 años. Por eso es que cuando ellos ven a Jesús, ellos le pidieron misericordia y dijeron: Él es el único que nos puede ayudar. Él sanó al paralítico, sanó a la mujer del flujo de sangre, sanó a la mujer encorvada, levantó a Lázaro, le sacó los demonios a aquel muchacho. Entonces este es el único que nos puede ayudar. Y ellos comenzaron a clamar, ellos comenzaron a gritar. Cuando hay necesidad, cuando hay dolor en el corazón, la gente debe aprender a clamar a Dios. El único que puede ayudarnos es Dios. Aquí dice la Biblia que los 10 clamaron, los 10 gritaron, los 10 tenían necesidad, los 10 estaban enfermos, los 10 estaban desahuciados, los 10 necesitaban un milagro. Los 10 estaban con el clamor, los 10 estaban en la misma condición. Ellos sabían que nadie podía ayudarles, solamente Jesús. Eran rechazados, eran apedreados, pero en este caso se encuentran con aquel que vino a dar vida y vida en abundancia. Ellos se encuentran con el Rey de la Gloria, ellos se encuentran con el Rey de los judíos. Yo no sé si usted ya se tuvo ese encuentro personal con Él, con Jesús. Jesús es el único que puede cambiar las vidas. Entonces ellos sabían que su esperanza estaba en Jesús. Nadie más podía ayudarlos. Yo te digo una cosa, hermano, amigo. Hay muchas situaciones en las cuales nadie te puede ayudar. Hay crisis donde nadie ni la familia te puede ayudar. Hay crisis donde ni los amigos ni nadie, inclusive hay enfermedades, escucha bien esto, hay enfermedades que ni la misma ciencia te puede ayudar. Estos leprosos estaban desahuciados, estos leprosos estaban desechados, estos leprosos estaban aislados. Pero ellos, cuando ven a Jesús, ellos entendieron y se dieron cuenta que este Jesús tenía el poder suficiente para sanarlos y para limpiarlos en el nombre del Señor. Así es que, vuelvo y repito, hay
crisis, hay enfermedades que nadie te puede ayudar. Quizás tú vas al doctor y el doctor te dice, señora, no tiene nada, y usted se sigue sintiendo mal. Quizás tú vas al doctor porque te sientes mal y sientes tantas situaciones, tu cuerpo, reacciones de tu cuerpo. Vas al doctor y el doctor te dice, no tiene nada, usted está bien, pero usted sigue enfermo, usted sigue enferma. Porque hay cosas que la ciencia no las detecta. Hay situaciones, hay enfermedades que solamente Dios tiene el poder para sanarnos. Y esto yo te digo en el nombre de Jesús, no importa lo que sea, lo que tú tengas, no importa el problema que tú estés pasando, no importa la crisis que tú estés pasando, solamente hay uno que te puede ayudar y ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. Estos días pasados estaba hablando con un hombre, con un varón que estaba en una situación difícil. Estaba con un problema de insomnio, con un problema de temor tenía. Era una crisis tremenda la que él estaba pasando. Pero Dios, el que tiene el poder soberano, el que tiene el poder en el cielo, había depresión en él, había ansiedad. Este hombre tenía miedo, le entraba la ansiedad y era un problema que el diablo se estaba apoderando de él. Pero se oró por él, oramos por él y Dios lo hizo libre. Porque solamente el único que tiene el poder para dar libertad, para dar sanidad, para hacer lo que sea, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, cuando Jesús los ve, dice la palabra del Señor en el verso 14, cuando Él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpios. Pero mire, dice la palabra, y cuando Él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque conforme a la ley, vuelvo y repito, todos los hombres que estaban leprosos, que adquirían esta enfermedad, tenían que ser desechados, tenían que ser echados fuera de la ciudad. Se catalogaban como inmundos. Entonces, ahora cuando los sacerdotes los echaban fuera porque no podían entrar al templo. Y ahora que Jesús les dice, vayan y muéstrense a los sacerdotes, les está diciendo, vayan para que los sacerdotes los examinen. Porque tenían que ser examinados. El sacerdote tenía que revisarlos, que no tuvieran ninguna mancha de lepra. Y cuando venía el sacerdote y el sacerdote los miraba, los chequeaba, le chequeaba su cuerpo y estaban limpios, ellos volvían a entrar una vez más a ser parte de la sociedad, a participar en el templo y hacer lo mismo que cualquier otra persona. Pero aquí lo importante es la palabra que Jesús les dijo. Esta palabra id es un imperativo, es una orden. Esta palabra la encontramos también en el libro de Mateo, donde Jesús dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esta palabra es un imperativo, es una orden. O sea que cuando Jesús da una orden, hermano, las cosas tienen que hacerse. Las cosas se van a realizar. Lo importante aquí es que cuando Él les da la palabra, ellos creyeron a la palabra. Yo no sé cuántos años llevas escuchando palabra de Dios y no le has creído a Dios. Por eso está la situación como está, quizás en la economía o en muchos ámbitos de tu vida, porque no le has creído a la palabra. Recuerda que la palabra de Dios es viva y es eficaz, Hebreos 4:12, y es más cortante que toda espada de dos filos. La palabra tiene el poder para cambiar. La palabra tiene el poder para transformar. Te digo una cosa, lo único que puede cambiar tu vida es la palabra de Dios. Lo único que puede transformar tu vida es la palabra de Dios. Lo único que puede ayudarte en los momentos difíciles es la palabra de Dios. Lo único que te puede levantar cuando estás caído es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, en el Evangelio según San Mateo, el cielo y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará.
Puede pasar la tierra, el mundo y la gente, pero la palabra de Dios sigue. Y estos 10 hombres, dice la palabra, hermano, que ellos fueron y se mostraron, dice el verso 14, se mostraron o iban ellos y cuando Jesús les da la palabra, ellos fueron sanos. Los 10 se miraron que estaban sanos. ¿Por qué? Número 1, porque le creyeron a la palabra del Señor. Porque ellos aceptaron la palabra que Jesús les había dado. Y cuando ellos van, dice la palabra, que se dan cuenta que estaban limpios, que no había lepra en ellos. Cuando ellos van hacia el sacerdote, van corriendo porque ellos se ven que están limpios y van corriendo y ellos lo que querían era llegar a su casa, primero mostrarse al sacerdote, después ir a su casa y con su familia y decirle ahora ya estamos juntos, ya estamos limpios, ahora todo será normal. Los 10 fueron sanados, pero uno de ellos, dice la palabra del Señor, y cuando ellos se fueron, uno de ellos, entonces el verso 15 dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Por eso el tema es un corazón agradecido glorifica a Dios. Si usted está agradecido con Dios, tiene que glorificar a Dios. Si usted está agradecida con Dios, tiene que glorificar a Dios. La Biblia nos enseña que debemos dar gracias a Dios en todo tiempo. No solamente en los tiempos buenos, sino en estos tiempos difíciles que estamos. Hay que darle gracias a Dios. Porque si hay alguien que merece la gloria y que merece la honra, es Jesucristo, el Hijo de Dios. La Biblia dice que para eso Dios nos formó, para la alabanza de su gloria. Debemos aceptar la palabra. Y estos hombres, cuando ellos fueron, uno de ellos, dice la Biblia, verso 15, se miró que estaba limpio. Cuando él se ve limpio, él se detuvo y él dijo, tengo que regresar al Maestro, tengo que regresar a Jesús para darle gracias por el milagro que él ha hecho en mí. Te pregunto, hermano, te pregunto, amigo, ¿cuántos milagros ha hecho Dios en tu familia? ¿Cuántos milagros ha hecho Dios en tu casa? Que a mucha gente que Dios les ha bendecido, a mucha gente que Dios les ha hecho milagros, a mucha gente que Dios les ha hecho cosas maravillosas, pero pasa el tiempo y se nos olvida. Tienes que aprender a darle gracias a Dios. Las promesas que le has hecho a Dios, no te olvides. Si Dios ha hecho un milagro en tu vida, en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos, recuerda que esa vida a la cual Dios le hizo el milagro le pertenece a Dios. Debemos aprender a darle la gloria a Dios. Debemos aprender a reconocer. Y no irnos corriendo, ya tenemos la bendición, ya Dios me dio trabajo, ya Dios sanó a mi hija, sanó a mi hijo, ahora sí me voy y hago lo que tengo que hacer. Recuerda que esa enfermedad puede volver a regresar al cuerpo. Cuando Jesús sanó al paralítico del estanque del Betesda, dice la Biblia que días después se lo encontró en el templo y le dijo y lo conoció que era él. Y el paralítico lo conoció a Jesús. Y Jesús le dijo, no vuelvas a pecar para que no te vengan cosas peores. Recuerda que si Dios ha hecho un milagro en su vida, si Dios ha hecho algo contigo y tú has recibido esa bendición y tú le prometiste a Dios que le ibas a servir y no le estás sirviendo, ten cuidado. Ten cuidado. Porque si Dios te ha dejado, fue con un propósito. Si Dios te sanó de cáncer, fue con un propósito. Si Dios te sanó cualquier enfermedad, fue con un propósito. Y un día Dios te va a llamar a cuentas por ese milagro que Dios hizo en ti. Tienes que detenerte y tienes que reaccionar. La Biblia dice que este hombre reaccionó y este hombre se regresó, dice la Biblia, escuche bien esto, se regresó glorificando a Dios. Comenzó a glorificar a Dios, dice la palabra, y entonces uno de ellos, viéndose que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz.
O sea, no le cabía el gozo. ¿Qué reacción vamos a tener nosotros, hermano, cuando Dios hace un milagro en nuestras vidas, cuando Dios salva a alguien de nuestros familiares, cuando Dios levanta, cuando Dios sana un cáncer? Recuerda cuando Pedro y Juan iban al templo, la Biblia dice que había un hombre paralítico que estaba a la entrada del templo. Y la Biblia dice que aquel hombre esperaba que Pedro y Juan le dieran una limosna. Y Pedro le dice, sabes, no tengo oro ni tengo plata, mas lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Levántate y anda. Inmediatamente la Biblia dice en el capítulo 3 del libro de los Hechos, Pedro le tomó de la mano y sus tobillos fueron enderezados. Y aquel hombre no corrió a su casa. Aquel hombre, después de que fue sanado, no se fue a la cantina, no se fue con los compadres, no se fue con la gente, no se fue con su familia a decirle Dios me sanó. No, ese hombre entró al templo danzando, saltando y brincando, dice la Biblia, porque Dios lo había sanado, porque había agradecimiento en su corazón. Ese hombre pudo correr hacia su familia y decir soy sano, ahora ya puedo caminar. Unos hombres me sanaron en el nombre de Jesús. Pero él dijo no, aquí solamente hay uno que merece que yo le dé la gloria. Primero me voy a la casa de Dios, primero me voy al templo y le doy gracias a Dios y después regreso con mi familia. Eso es lo que muchos creyentes no hemos hecho. Tantas cosas que Dios nos ha dado, tantas bendiciones que Dios nos ha dado. El Salmo 103, predicábamos los días pasados. No te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Mira, hay tantas bendiciones que no las merecemos, pero Dios nos las da por su pura misericordia, por su gracia bendita. Y este hombre, dice la Biblia, se miró que estaba limpio y se regresó glorificando a Dios. Y dice la Biblia, a gran voz. A él no le importaba que lo escucharan, a él no le importaba que la gente dijera, mira, ese hombre está loco. No, hermano, cuando tú tienes agradecimiento en el corazón, tiene que haber un cántico en tu boca, tiene que haber una alabanza en tus labios. La Biblia dice que cuando David entró a Jerusalén con el arca del pacto, él entró glorificando a Dios y entró dándole la gloria al Señor. Y su esposa lo criticó, dice la palabra. Su esposa comenzó a decirle, David, creo que estás loco, no te da vergüenza que tú siendo el rey de Israel, estás danzando en medio del pueblo, te estás bajando. Y David le dijo, no me estoy bajando ante el pueblo, me estoy bajando ante el Creador del universo. Yo soy el rey de Israel, el rey de este pueblo, pero al que yo estoy adorando es el rey de la gloria, es el rey de reyes y señor de señores. Por eso es que yo me voy a hacer más vil para darle gloria y honra a aquel que la merece. David entraba danzando, David entraba saltando, porque un corazón agradecido, hermanos, un corazón que tiene agradecimiento, glorifica a Dios en todo tiempo. Este hombre corrió y a gran voz, dice la Biblia, comenzó a glorificar a Dios. Si hay algo que hace falta hoy en este día, es que el pueblo de Dios se dé cuenta que necesita glorificar a Dios. Si hay algo que se ha perdido en este tiempo, es de que el pueblo de Dios entra a la casa de Dios o entra a los templos y entran como si les hubieran puesto un cierre en su boca, como si les hubieran puesto una venda en la boca. No, mi hermano, cuando entre a la casa de Dios, entre con regocijo, entre con alegría, entre por sus atrios con alabanza. Muéstrele al diablo que usted va a adorar al Creador del universo, que el que merece la gloria está dentro del templo, que el que merece la gloria está dentro del templo, que el que tiene el poder para sanar está dentro del templo, que el que tiene el poder para restaurar está dentro del templo, que el que tiene el poder para cambiar las vidas está dentro del templo. Por eso cuando vayas a la casa de Dios, no cierres tu boca, abre tus labios. Si tienes que gritar, grita. Si tienes que danzar, danza. No te importe lo que la gente diga, no te importe lo que si la gente te critica, tú vas a adorar a Dios porque estás agradecido con Él. Y entre más Dios te ayuda, más tienes que ser agradecido.
Gloria sea el nombre de Jesús. Ese hombre no le importó, él se regresó. Quizás los otros 9 le gritaron y le dijeron, ¿a dónde vas? ¿Por qué te regresas? Él dijo, es que tengo que ir a darle gracias a aquel. Tengo que ir a darle gracias a Jesús. Tengo que ir a darle gracias a Él. Porque si no hubiera sido por Él, yo no estaría sano. ¿Sabes una cosa, hermano? Si no hubiera sido por Dios, tú no estarías donde estás. Si no hubiera sido por Dios, quizás tu esposa ya hubiera muerto. Si no hubiera sido por Dios, tu esposo ya hubiera muerto. Si no hubiera sido por Dios, tu hijo ya hubiera muerto. Tu hija ya hubiera muerto. Pero gracias a Él, que Él les ha dado y nos ha dado vida, dice la Biblia, y vida en abundancia. Por eso es importante que alabemos a Dios, que seamos agradecidos con el Señor. Este hombre dice la palabra en el verso 16, y se postró cuando llega ante Jesús. Dice la Biblia, se postró rostro en tierra. Esto es algo importante, hermano. A él no le importó si había alfombra, a él no le importó si había piedras, si había espinas, si había tierra, si había lodo, a él no le importó nada. Él se humilló delante de Cristo porque de Cristo había recibido el milagro. ¿Cuántas veces nosotros llegamos a la iglesia y ni siquiera doblamos nuestras rodillas para darle gracias a Dios por haber llegado a la casa de Él? ¿Cuántas veces nosotros a veces nos preocupamos más por lo exterior que por las cosas internas? Este hombre en la tierra, hermano, en la tierra, pegó su cabeza a la tierra y comenzó a glorificar a Dios. Comenzó a darle gracias a Jesucristo. Pegó su cara a tierra, a los pies de Jesús, dándole gracias. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Si hay algo donde usted y yo podemos encontrar libertad, es a los pies del Maestro. Si hay algo donde usted y yo podemos encontrar sanidad, es en los pies del Maestro. Si hay algo, hermano, en lo cual nosotros podemos encontrar consuelo en los momentos difíciles, es a los pies del Maestro. Recuerde que aquella mujer que era criticada, que era una prostituta, que era una mujer que Jesús la había limpiado, la había sanado, la había hecho libre de tantos demonios. Ella vino y se postró a los pies de Jesús, y ahí Jesús la restauró, y ahí Jesús la liberó. Por eso es importante que nosotros, dice la Biblia, postrémonos y arrodillémonos delante del Señor. La Biblia dice en 2 de Crónicas, si se humillare mi pueblo, si hay algo que el pueblo de Dios necesita hoy en este tiempo, es humillación delante de Dios. Olvídese de la pandemia. Usted pudo sentirlo hace unos horas quizás, el temblor que hubo. Hermano, Dios nos está hablando de muchas formas y de muchas maneras. Es tiempo que el pueblo de Dios se le quite el orgullo y comencemos a adorarle, comencemos a humillarnos. Es tiempo que hagamos a un lado la arrogancia, que hagamos a un lado el yo. Olvídese del yo, porque usted no tiene autoridad para aumentarse los años. El único que tiene autoridad es Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso Él pide que nos humillemos. Iglesia, hermanos, amigos, es tiempo de reconocer a aquel que nos dio la vida, aquel que nos ha hecho bienes, aquel que nos ha coronado de favores y misericordia, aquel que nos ha levantado de la inmundicia, aquel que nos ha sacado de las tinieblas, aquel que nos sacó del pozo de la desesperación, aquel que nos rescató del pecado, aquel que nos rescató de las drogas, del alcohol, de tantas cosas. Es tiempo que nos humillemos y reconozcamos que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso es lo que hoy hace falta en el pueblo de Dios: reconocimiento y humillación. Eso fue lo que hizo este hombre. Se humilló delante de Dios, se postró, pegó su cabeza, la pegó a la tierra, a los pies de Cristo. Pero aquí viene algo importante. Respondió el verso 17, respondió Jesús y les dijo: ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? O sea, no fueron 10. ¿Será que a las iglesias los que llegan solamente son los agradecidos? Y los que no llegan a la iglesia
¿Dónde están? O sea, Dios no ha sanado, Dios no ha liberado, Dios no ha bendecido. ¿Dónde está toda esa gente que llegamos aquí, hermano, indocumentados y ahora tenemos documentos? ¿Cuántos de nosotros llegamos, hermanos, aquí sin nada y ahora tenemos bendición y ya nos olvidamos de Dios? Y Jesús dijo, ¿no eran 10 los que fueron limpios? ¿Dónde están los otros 9? A veces yo me pregunto y a veces cuando oro a Dios, el Espíritu Santo pone en mi corazón y me dice, ¿dónde están los agradecidos? ¿Dónde están los que he ayudado? ¿Dónde están los que he sanado? ¿Dónde están los que he liberado? ¿Dónde están los que he bendecido? Hay mucha gente mal agradecida que no reconoce que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios. Porque tú solo, usted sola, hermana, usted solo, hermano, amigo, usted solo, usted no puede. El único que puede ayudarte es Dios y tienes que vivir agradecido. Jesús reprocha y dice, ¿no fueron 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Qué tristeza es cuando uno abre las puertas del templo y llegan 10 personas o llegan 20 cuando son 100, cuando son 150, cuando son quizás 200 personas y llegan 50, llegan 70, llegan 80 y Jesús dice, ¿dónde están los otros? ¿Dónde están los demás? Hemos perdido la sensibilidad y hemos perdido esas cosas que Dios nos ha dado, estas bendiciones. Esperemos que siempre estemos conectados con Dios y nos acerquemos a Dios cada día en su casa. Pero hay algo importante aquí, que este hombre recibió y que los otros 9 no recibieron. La Biblia dice en el verso 18, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y mire lo que Jesús le dijo, hermano. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Una cosa es que Dios te sane y otra cosa es que Dios te salve. Una cosa es que tú recibas un milagro. Otra cosa es que tú seas salvo. Mira, yo prefiero ser salvo a recibir un milagro. Porque hay muchas personas, aquí los 9 recibieron el milagro, pero no fueron salvos. La Biblia no registra. Los 9 recibieron el milagro. Y hay muchos creyentes que han recibido milagros, pero se han apartado de Dios. Yo he conocido gente que las han sanado de cáncer y se han apartado de Dios. Esa gente recibieron el milagro, pero no son salvos. Y sabe una cosa, esa gente se vuelve a enfermar y se van a morir. Pero el que es salvo, no le importa que la enfermedad lo mate. Aquí la Biblia dice que este fue limpio y fue sano. Pero al mismo tiempo Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. O sea, lo más grande y lo más glorioso no es que Dios te haga un milagro. El milagro más grande que todo mundo necesita no es que levante paralíticos, no es que levante muertos, no es que sane cánceres. El milagro más grande es la salvación de tu alma. Amigo hermano, amigo más que nada, quizás tú no conoces a Cristo. Y quizás tú estás pidiendo un milagro al Señor. Mira, antes de pedirle el milagro a Jesús, ábrele tu corazón. Si tú le abres el corazón a Jesús, Él te da la salvación y al mismo tiempo te da la sanidad. Esta semana, el sábado, para ser más exacto, yo oraba por una persona y le di una persona que estaba pasando una crisis y yo le dije, mire, lo primero que tiene que hacer para que usted reciba su milagro es abrirle el corazón a Jesús. Sacar a aquel que está dentro para que entre Jesús. Abrió su corazón a Cristo y Dios se glorificó. Cristo te está llamando en este día. Ábrele el corazón a Jesús. Si tú tienes alguna enfermedad, si tú tienes algún problema físico, alguna situación difícil, pero no conoces a Jesús,
Es el tiempo que le abras el corazón a Cristo. Y recuerda, dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Primeramente Jesús, y después las demás cosas Dios te las va a dar. Si tú quieres en esta noche abrir tu corazón a Cristo, yo te voy a invitar que hagas una oración conmigo en el nombre de Jesús. Dile conmigo: Señor Jesús, en esta noche yo reconozco que te necesito. Yo necesito un milagro. Yo necesito, Señor, que tú me ayudes, quizás en mi familia, en mi matrimonio, en mi trabajo, Señor, pero he escuchado tu palabra y he entendido que antes de pedirte por el trabajo, por el milagro, por la crisis, tengo que abrirte mi corazón. Hoy, Jesús, te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador personal. En el nombre de Jesús, borra mis pecados, limpia mi corazón, limpia mi mente, limpia mi vida. Y hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si tú has hecho esta oración, lo demás viene por añadidura. Y tú te vas a dar cuenta de lo que Dios va a seguir haciendo en tu vida. Gloria al Señor. Vamos a estar orando en esta noche. La hermana Emma pide oración por su hermana Olga González, que Dios la fortalezca su cuerpo para que pueda levantarse del nombre de Jesús. La hermana Sonia Angélica pide petición por su hija Angélica, que restaure sus venas de sus manos y que separe sus venas de las arterias. La hermana Sonia Rivas, desde El Salvador, hace una petición, pide por el virus y la tormenta que azotó a El Salvador y por sus hijos. Vamos a estar orando por esta situación allá en El Salvador, hermanos, que en estas semanas pasadas hubo una tragedia, inclusive una persona conocida de nosotros aquí en la iglesia, que el domingo la tuvimos en la iglesia, un yerno de ella falleció. Estaba ayudando a esta gente que estaba haciendo, estaban sacando del lodo, de la tierra, del deslave, la gente que quedó sepultada. Esta persona, el yerno de esta hermana, estaba ayudando a sacar a la gente, a los muertos, y en eso se le vino también hacia él, se le vino una montaña de tierra y también quedó sepultado y perdió la vida. Vamos a estar orando por esa crisis. La hermana Luz María Osorio también pide oración por su hijo Carlos Cortés, que está privado de su libertad. Recuerde que para Cristo no hay nada imposible. Y por su yerno Johnny Nájera, por Manuel González, que le vaya bien con inmigración. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Dios se va a glorificar. Estamos diciendo, primeramente, buscar el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Seguimos orando por la hermana Claudia, en el nombre de Jesús, por la hermana Marta Lux, la hermana Martita Lux, en el nombre del Señor, y por Jaime Saldaña. Estamos orando por todas estas peticiones en el nombre del Señor. Que Dios se glorifique y que Dios siga bendiciendo cada una de estas familias. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, seguimos clamando por la hermana Claudia, Señor. Hemos declarado el milagro en su cuerpo, Padre. Para ti no hay nada imposible. Tú tienes el poder para sanar en el nombre de Cristo. La hermana Marta Luz, te pido que la fortalezcas, que la ayudes, que la levantes, que la restaures. En el nombre de Jesús, Padre, seguimos clamando por Jaime, que lo ayudes, Padre, que lo fortalezcas en el nombre de Jesús, Padre. También te pedimos, Señor, por Carlos Cortés, que está privado de su libertad. Señor, tú tienes el poder para dar libertad en el nombre de Cristo. Lo pongo en tus manos. Pedimos por Johnny Nájera también, Señor, y por el hermano Manuel González, que va a tener, Señor, le vaya bien en esta cita en la inmigración. Te pido que te glorifiques en su vida de él, Padre, que tú hagas la obra en el nombre del Señor. Te pedimos, Padre, por esta crisis en El Salvador, Señor, en el nombre de Jesús, que tú te glorifiques, Padre, por
por la sangre de Cristo. Mete tu mano de poder en este país del Salvador, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, glorifícate, Padre. Guarda a toda esta gente, los familiares, Padre, de las personas que fallecieron, que quedaron sepultados por este Señor deslave en el nombre de Jesús, Padre. Ayúdales, bendíceles, glorifícate, Padre. Los hijos de nuestra hermana Sonia Rivas están en tus manos también, Señor, y declaramos, Padre, que tú pones tu mano de poder en ese virus que está atormentando al mundo, en el nombre de Jesús, Padre. La hermana Sonia Angélica, Señor, pide por su hija Angélica, restaura sus venas, Padre. Tu palabra dice que tu palabra es viva y es eficaz, que se mete por las coyunturas y los tuétanos, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, yo declaro que tu palabra tiene el poder, Señor, para limpiar estas venas en el nombre de Cristo y para dar libertad en este cuerpo, Padre, en estas arterias, en el nombre de Jesús. Clamamos por Olga González, Padre, que Dios fortalezca, Padre, que fortalezca su cuerpo en el nombre de Jesús, Padre. Glorifícate en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios mío. Bendice estas familias. Clamamos también por la hermana Vicky, Señor, que tú la sigas bendiciendo, restaurando en el nombre de Cristo. Hermana Hortensia, clamamos por ella. También, Señor, te pido en el nombre de Cristo por nuestra hermana María Costa, síguela fortaleciendo en el nombre de Jesús, y por toda la iglesia Manantial de Vida te pido que la ayudes, que nos levante, que nos restaure, Señor, y te damos gracias porque las puertas de tu casa ya se abrieron, Padre, para darte la gloria y para darte la honra en el nombre de Jesús, Señor. Agradecemos este momento, Padre, en el nombre de Cristo. Pongo en tus manos todas estas peticiones, Padre, y a tu iglesia Manantial de Vida, Lancaster y Pandel, las pongo en tus manos y los bendigo en el nombre que es sobre todo nombre. Padre, muchas gracias. Gracias por Jesucristo, tu Hijo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Queremos agradecer a Dios por esta bendición que Dios nos ha dado, hermanos, en el nombre de Cristo, y queremos decirles que ya el templo está abierto. El domingo ya fue el primer servicio. Ahorita solamente el domingo, ¿verdad?, tendremos el servicio, pero ya para el otro viernes, primero Dios, estaremos avisándoles para reanudarnos también el viernes, para estar por este tiempo, aunque sea viernes y domingo, mientras las cosas se van acomodando en el nombre del Señor. Así es que no tenga ninguna pena, no tenga ningún miedo de nada, hermano. El templo, cada culto, después de cada servicio, estamos teniendo dos servicios, uno de 10 a 11 de la mañana y el otro de 12 a 1. Y después de cada servicio estamos desinfectando, estamos tomando la temperatura. Les pedimos a todos, por favor, les pedimos su apoyo, su ayuda, que, hermanos, todos seamos obedientes en el nombre del Señor, para que cuando se les vaya a tomar la temperatura, cuando se les dé alguna indicación donde sentarse, obedecer, ¿verdad?, a los líderes, a los ujieres, a los servidores, sobre todo en este tiempo difícil, en el nombre del Señor. Amén. Así es que estamos el domingo a las 10, de 10 a 11. Si usted va a llegar al culto de las 10, le pedimos que llegue antes de las 10, hermano. No llegue después de las 10. Si va a llegar después de las 10, mejor espérese al culto de las 12, porque los cultos son solamente de 1 hora. Y si usted llega a las 10, 15, ya se perdió toda la alabanza. La alabanza solamente son 15 minutos, ¿verdad? Entonces queremos estar acatando las reglas que se nos ha puesto el gobierno en el nombre del Señor. Así es que el viernes nos vamos a mirar, el viernes en el nombre del Señor. Amén. El viernes estaremos escuchando un testimonio poderoso en el nombre del Señor, donde Dios transforma y cambia cuando no se da nada por la gente, cuando la gente es desahuciada, cuando la gente es marginada y la gente la rechazan y la olvidan. Hay alguien que no olvida y que no rechaza, y ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y este viernes vamos a escuchar un testimonio tremendo en el nombre de Cristo, de una hermana de nuestra iglesia que Dios
Dios la rescató del mismo infierno, de la misma muerte, del pozo de la desesperación. Amén. Así es que les agradecemos en el nombre de Cristo y queremos darle la gloria al Señor en el nombre de Cristo. Amén. Y también queremos pedirle, hermano, que se suscriban al canal de YouTube, ¿verdad? Suscríbase al canal, ahí estamos, ¿verdad? En el nombre del Señor, gracias a Dios que llevamos buen número de suscriptores en el nombre de Cristo, y yo sé que Dios se va a seguir glorificando, amén. Así es que vamos para adelante, vamos siempre dándole la gloria a Dios, y recuerde que lo que usted tiene que hacer cada día es al levantarse, darle gracias a Dios en el nombre de Jesús. Amén. El viernes estaremos también por el YouTube directo con la ayuda del Señor y por Facebook en el nombre de Cristo. Amén. Así es que les bendecimos a todos y le damos toda la gloria al Señor en esta noche. Les decimos que descansen en el nombre de Cristo y que Dios siga bendiciendo nuestras vidas. Así es que en el nombre del Señor, recuerde, este viernes no hay servicio, solamente vamos a transmitirlo de la iglesia como lo estamos haciendo por YouTube y por Facebook. Amén. Así es que les bendecimos, que pasen una feliz noche, les cubrimos con la sangre de Cristo, que Dios les bendiga y les guarde, que Dios tenga de ustedes misericordia, que pongan ustedes paz, que Dios bendiga su casa, que Dios bendiga su familia, Dios bendiga su trabajo y que Dios les dé una feliz noche en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones y nos miramos el viernes si a Dios le place. Amén y amén.